Paloma blanca de la paz, 12 símbolos bíblicos que nunca entiendes. El 13º símbolo. El manuscrito estaba escondido entre las páginas de un códice sinaítico falsificado, cuya encuadernación en cuero estaba tan gastada que se desmoronaba al tacto. Elías Bass, un paleógrafo de dudosa reputación, lo había encontrado en una subasta clandestina en Estambul, entre cajas de papiros apócrifos y osarios con inscripciones sospechosas. No era la primera vez que se topaba con algo que no debería existir. La hoja, escrita en arameo antiguo con hollín y tinta de sangre, enumeraba 12 símbolos bíblicos, aquellos que todos conocían pero que nadie entendía realmente: la serpiente de bronce, el cordero pascual con cuernos, la mujer vestida del sol, cada uno acompañado de una interpretación que contradecía siglos de exégesis. Pero fue el 13º símbolo, garabateado en el margen como un escalofrío de último momento, lo que hizo temblar los dedos de Ilaiche. Una paloma con alas de fuego. No había ninguna referencia a él en ningún texto canónico. Ni siquiera en los apócrifos. Ni siquiera en los rollos del Mar Muerto. Y, sin embargo, ahí estaba, acompañada de una única frase en griego koiné, tan precisa que parecía una advertencia tallada en la pared de una catacumba. Cuando el espíritu descienda como llamas, los 12 se convertirán en uno, y el uno será el fin. Elías sabía que algunas cosas no debían leerse. Mucho menos descifrado. 3 días después, se despertó con olor a quemado. Su apartamento en Jerusalén estaba intacto, pero sobre su escritorio, donde debería haber estado el manuscrito, solo había cenizas en forma de alas. Y una pluma, blanca, iridiscente, aún cálida, atrapada entre los dedos de su mano derecha, como si él mismo la hubiera arrancado de algo vivo la noche anterior. No hubo recortes. No había sangre. Pero cuando Elías intentó tirarla, la pluma no se cayó. Quedó suspendido en el aire por un segundo, como si el propio peso de la gravedad dudara en recibirlo. Luego, lentamente, empezó a arder, no con llamas, sino con una luz blanca y fría que no consumía la materia, sino que solo la transfiguraba. Cuando el resplandor se apagó, quedó en su palma una marca en forma de ojo abierto, con el iris dividido en 12 segmentos, cada uno de los cuales contenía uno de los símbolos del manuscrito. La 13ª, la paloma de fuego, palpitaba en el centro. Intentó lavarlo. La marca no se fue. Esa misma mañana, 12 personas en 12 ciudades diferentes, un rabino en Nueva York, una monja copta en Egipto, un pastor pentecostal en Sao Paulo, un ermitaño en las montañas del Tíbet, se despertaron con la misma quemadura en la piel. Todos habían soñado con la misma imagen la noche anterior, un árbol cuyas ramas estaban formadas por brazos humanos entrelazados y cuyas raíces no llegaban a la tierra, sino al cielo. Y en cada una de esas ramas, una paloma de fuego se posó, una a una, hasta que todo el árbol fue prendido fuego en silencio. Nadie lo sabía todavía, pero el apocalipsis no comenzaría con trompetas. Empezaría con un suspiro. El suspiro resonó primero en los lugares donde la luz se desviaba en sentido contrario. En las ventanas de las catedrales góticas, donde los vitrales de santos y ángeles proyectaban sombras que se movían solas. En los espejos de los baños de hoteles abandonados, donde el reflejo tardaba un segundo más en repetir el gesto de quien los miraba. En las esquinas de las calles donde los mendigos murmuraban profecías en lenguas muertas, y los transeúntes, sin darse cuenta, aceleraban el paso como si sintieran algo podrido en el aire. El rabino de Nueva York fue el primero en comprenderlo. Se despertó con la marca en su muñeca izquierda, un símbolo que no pertenecía a ninguna tradición que conocía, pero que aún le resultaba familiar, como si lo hubieran grabado a fuego en su memoria incluso antes de nacer. Al tocar el lugar sintió un calor seco, como brasas bajo las cenizas. Cuando abrió la Torá al azar, sus dedos se detuvieron en el versículo de Ezequiel: «He aquí, un viento tormentoso venía del norte, una gran nube, con un fuego rodante, y un resplandor alrededor, y en medio de ella algo como la apariencia de ámbar». Pero no era ámbar. Era carne. Era hueso. Era el árbol de brazos con el que había soñado y ahora sabía que no era un árbol sino una escalera. La monja copta, en el monasterio de Santa Catarina, encontró la misma marca detrás de su oreja. Mientras se arrodillaba para la oración de la mañana, sus labios formaban palabras que no eran las suyas: el último paso no conduce hacia arriba, sino hacia adentro. Olió a carne quemada saliendo de sus propias manos, aunque no había fuego. Cuando miró el icono de Cristo Pantocrátor en la pared, los ojos de la figura parecieron seguirla, no con benevolencia, sino con una curiosidad fría,
casi clínica, como si la estuvieran evaluando por algo. En Sao Paulo, el pastor pentecostal se despertó gritando. Su esposa pensó que era otro de los sueños demoníacos que lo habían perseguido desde pequeño, pero esta vez fue diferente. Esta vez sabía el nombre de lo que había visto, la paloma que no es paloma. Y cuando se miró en el espejo del baño, vio que la marca en su cuello, justo donde la vena palpitaba con más fuerza, no era una quemadura, sino una ventana. A través de él, por un instante, vio al ermitaño tibetano sentado en su cueva, con los mismos símbolos grabados en sus costillas, y ambos, sin conocerse, susurraron la misma frase al mismo tiempo: está eligiendo a los portadores. El ermitaño, por su parte, no gritó. Él ya esperaba eso. 30 años atrás, desde que un lama moribundo le entregó un rollo de piel humana con 12 símbolos dibujados con sangre seca, supo que ese día llegaría. La marca en su frente ardía como hielo. Tomó un puñado de cenizas del fuego que nunca se había apagado en su altar y las esparció sobre su propia cabeza. Las cenizas se adhirieron a la quemadura, formando un nuevo símbolo, el 13º, la paloma de fuego, que no estaba en el manuscrito. Este es el sello del mensajero, pensó. Y yo no soy uno de ellos. Soy yo quien abre la puerta. Mientras tanto, en 12 laboratorios de todo el mundo, 12 científicos que nunca habían creído en nada más que el método científico amanecieron con las mismas marcas en lugares ocultos de sus cuerpos. Uno de ellos, un genetista de Tokio, encontró el símbolo detrás de su rótula. Otro, un físico cuántico de Moscú, lo vio brotar en sus palmas como un tatuaje espontáneo. Todos, sin excepción, habían soñado con el árbol de las armas. Y todos, cuando encendieron sus computadoras esa mañana, encontraron la misma ecuación incompleta en sus pantallas, escrita en un idioma que no conocían, pero que sin embargo entendían. Nabla e igual a rho diagonal más sigma. El último término, sigma, pulsaba en rojo. No fue un error. Fue una invitación. Y entonces, a las 11:11 GMT, todas las marcas empezaron a cantar. No fue un sonido audible. Era una vibración que resonaba en los huesos, en los dientes, en la médula. Quienes los portaban sentían que los símbolos se movían bajo su piel, como si se reorganizaran para formar algo más grande. El rabino vio sus líneas transformarse en letras hebreas que no existían. La monja sintió que los suyos se retorcían formando jeroglíficos sangrantes. El pastor vio sus ojos abrirse como una boca, y de dentro salió un hilo de voz que decía: ustedes son las llaves. Y la cerradura ya gira. El ermitaño, en su cueva, sonrió. Él era el único que sabía lo que vendría después. Porque el suspiro no fue el comienzo. Era el aliento entre un mundo y otro. Y ahora, el segundo aliento estaba a punto de llegar. El aire se espesó como miel derramada sobre una superficie caliente, pegajoso y pesado, mientras las marcas en los cuerpos de los elegidos ardían silenciosamente. No era dolor, era algo más antiguo, un recuerdo muscular de algo que nunca había sido olvidado, simplemente latente. El rabino presionó sus dedos contra su antebrazo, donde las letras desconocidas palpitaban como venas llenas de luz negra. No formaron palabras, sino una ecuación, una fórmula que no pertenecía a las matemáticas humanas. Cuando cerró los ojos, vio el vacío plegándose sobre sí mismo, como una tela desgarrada. Ed siendo cosido con hilos de sombra. La monja, en su monasterio de montaña, sintió que la sangre goteaba de los jeroglíficos recién abiertos en su espalda. No era tu sangre. Era más espeso, más oscuro y olía a tierra húmeda y a algo que nunca había estado vivo pero que ahora estaba despertando. Cuando pasó los dedos por las ranuras, las paredes del monasterio temblaron. Las piedras, demasiado antiguas para haber sido colocadas por manos humanas, respondieron a su toque con un gemido bajo, como si reconocieran la marca en su piel. Afuera, los cuervos que siempre la observaban desde lejos volaban en círculos cerrados, batiendo sus alas al unísono con el ritmo de las marcas. El pastor, en su pequeña iglesia de madera en medio de la nada, vio que la boca de su pecho se abría aún más. Esta vez, no fue solo un hilo de voz, fue un coro. Voces que no eran ni humanas ni divinas, sino algo intermedio, como si dioses olvidados susurraran a través de gargantas de arcilla. Vosotros sois las llaves, repetían, y la puerta no se abre hacia adentro. Comprendió entonces que no serían ellos quienes pasarían por él. Era algo mucho más grande, mucho más antiguo, que esperaba al otro lado.
Y las marcas no eran claves, eran invitaciones. Mientras tanto, en las profundidades de la ciudad donde el cemento asfixiaba la memoria de la tierra, un niño de 7 años amanecía con manos temblorosas. No tenía marcas, pero había soñado con ellas. En su sueño, una figura alta, hecha de humo y huesos, se había inclinado sobre su cuna y le había soplado algo en el oído. Cuando despertó, sus uñas estaban negras, como si las hubieran sumergido en pintura, y en el espejo, por un segundo, vio que sus ojos reflejaban no la luz de la mañana, sino el brillo apagado de las estrellas que ya no estaban allí. El ermitaño, en su cueva, abrió los ojos solo cuando terminó el primer suspiro. No necesitaba ver para saber que las marcas habían despertado. Había estado esperando esto durante siglos, alimentándose de raíces amargas y del agua que goteaba de las fisuras de la roca, donde cosas sin nombre se infiltraban en los sueños de los hombres. Ahora se puso de pie, con los huesos crujiendo como ramitas secas, y caminó hasta la pared más profunda de la cueva. Allí, donde nunca llegaba la luz, había una puerta. Ni madera, ni metal, sino algo que parecía sólido solo porque la mente humana no podía comprender su verdadera naturaleza. Presionó su palma contra la superficie. No había manija ni cerradura, solo reconocimiento. La puerta se sacudió, no como si algo se abriera, sino como si algo respirara. Y entonces, desde el otro lado, llegó el sonido. No era una voz. No era música. Era el ruido de miles de cosas moviéndose al mismo tiempo, como hojas secas arrastradas por un viento que no sopla en este mundo. El ermitaño sonrió, sus dientes amarillos y afilados como los de un animal que nunca había comido nada más que silencio. Ha llegado el momento, murmuró, aunque no había nadie para escucharlo. Allí afuera, en lugares lejanos y olvidados, las marcas en los cuerpos de los elegidos comenzaron a brillar. No con luz, sino con su ausencia, como si estuvieran succionando la luz del mundo para alimentar algo que crecía al otro lado. El rabino vio las ecuaciones en su piel reorganizarse, formando ahora un mapa, un camino que no conducía a ninguna parte, pero sí a todo. La monja sintió que la sangre de su espalda se secaba y se convertía en polvo, que se lanzaba al aire como cenizas de un fuego que aún no había comenzado. El pastor escuchó al coro en su pecho cantar más fuerte, hasta que las paredes de la iglesia se agrietaron, no por el sonido, sino por el peso de lo que estaba por venir. Y el niño, en la ciudad, se llevó las manos negras a los labios y sopló. No salió aire. Salió polvo. Polvo de estrellas muertas, de mundos que se habían deshecho incluso antes de nacer. Ella no sabía lo que estaba haciendo, pero su cuerpo sí. Porque las marcas de los elegidos no eran el comienzo, eran solo las primeras notas de una sinfonía que había sido compuesta antes de que existiera el tiempo. Cuando llegó el segundo aliento, no fue como un viento. Fue como un florecimiento. Y el mundo, por un momento, recordó lo que era no estar. El polvo se esparció en lentas espirales, como si el propio aire dudara en transportarlo. Cada partícula era un fragmento de algo que no debería haber sido olvidado, el eco de un nombre nunca pronunciado, la sombra de una puerta que nunca se abrió. El niño no vio las calles disolverse a su alrededor, pero sintió que el suelo temblaba bajo sus pies descalzos, no como un terremoto, sino como un suspiro. La ciudad entera exhaló. Dentro de la iglesia, el pastor cayó de rodillas no por devoción, sino porque el coro sobre su pecho se había convertido en un peso insoportable. Las grietas en las paredes no sangraban ladrillo, sino luz. Una luz que no iluminaba, sino que revelaba, los hilos invisibles que cosían cada alma a sus pecados, cada pecado a su redención, cada redención a un precio que nadie había aceptado pagar. Vio, por un segundo, la estructura del mundo tal como era antes de que se cosieran las costuras, cuando todo todavía era posible. Entonces la visión lo cegó. El niño, en la plaza vacía, cerró los ojos. No por miedo, sino porque ya no quedaba nada que ver. El tercer aliento no salió de sus labios. Provenía del interior de su pecho, donde algo que no era un corazón latía al ritmo de un reloj roto. Esta vez, no fue polvo lo que salió. Fue silencio. Un silencio tan denso que los pájaros cayeron del cielo con las alas intactas, no por falta de aire, sino por falta de propósito. Las campanas de las iglesias, incluso aquellas que se habían derretido siglos atrás, sonaron una vez, no porque fueran tocadas, sino porque de repente recordaron lo que significaba sonar. Y luego se detuvieron.
El pastor, ahora tendido en el suelo de la iglesia en ruinas, sintió que algo se movía dentro de sus costillas. No fue dolor. Fue la memoria. El recuerdo de haber sido parte de algo más grande que la fe, más grande que el miedo. Algo que no tenía nombre porque los nombres aún no existían cuando se perdió. El niño abrió los ojos. El mundo no se había acabado. Pero, por primera vez en milenios, había cambiado de opinión. Las marcas de los elegidos empezaron a brillar, no como cicatrices, sino como promesas. Y en el centro de la plaza, donde antes solo había polvo, floreció una sola flor. No era de ninguna especie conocida. Sus pétalos estaban hechos de un material que no era materia, y su perfume no olía a nada, porque no había nada, en ningún idioma, que pudiera describirlo. El pastor se arrastró hasta la puerta, o lo que quedaba de ella. Desde fuera, la ciudad no fue destruida. Fue diferente. Las casas todavía estaban en pie, pero sus ventanas no reflejaban la luz del sol. Reflejaban algo más antiguo. La gente, los que aún podían llamarse así, caminaban lentamente, como si estuvieran aprendiendo a caminar de nuevo. Algunos lloraron sin lágrimas. Otros se rieron en silencio. Y en medio de todo, el niño estaba agachado, mirando la flor. Cuando el pastor se acercó, ella no se dio vuelta. Ella se limitó a decir, con una voz que ya no era la suya: ¿te acuerdas? Él no respondió. No porque no supiera la respuesta, sino porque, por una vez, la pregunta no importaba. La flor se abrió un poco más. Y el mundo, que había olvidado cómo no ser, empezó a recordar cómo podría ser. El pastor se arrodilló junto al niño y sintió el frío del suelo a través de sus pantalones rotos. No era tierra, no era piedra, era algo intermedio, como si el suelo se hubiera convertido en un recuerdo sólido. La flor, una cosita pálida con pétalos que temblaban sin el viento, despedía un aroma que no pertenecía a ningún jardín conocido. Olía a infancia, a algo que nunca había existido, pero que todos, en algún momento, habían querido. La niña extendió la mano y el pastor vio que sus dedos ya no eran del todo suyos. Los extremos se desvanecieron en hilos de luz, como si se deshicieran en el aire. Cuando tocó la flor, los pétalos respondieron, inclinándose ante ella como un animal manso. «¿Tiene miedo?», murmuró la niña, aunque su boca no se movió. «Pero no de nosotros». El pastor cerró los ojos. Detrás de sus párpados, no vio oscuridad, sino un vacío lleno de posibilidades, como la página en blanco de un libro que aún no había decidido qué historia contar. Cuando volvió a abrirlos, la calle ya no estaba vacía. Las figuras que antes caminaban como sonámbulos ahora se detuvieron, una a una, volviendo el rostro hacia ellos. No había curiosidad en sus ojos ni miedo. Hubo reconocimiento. Se acercó un hombre con un abrigo raído. Su rostro era una máscara de cera derretida, sus rasgos se desfilaban lentamente, como si intentara recordar cómo había sido antes. Le tendió algo al pastor, un reloj de bolsillo, oxidado y parado. En el interior, donde debería haber estado el mecanismo, solo había un pequeño espejo. Y en el espejo, por un instante, el pastor vio su propio reflejo, pero más joven, mucho más joven, sosteniendo la mano de una mujer que no era su madre. «Te lo ocultaste a ti mismo», dijo el hombre, y su voz era el sonido de hojas secas pisoteadas. Pero ella no lo olvidó. El niño rió, un sonido que sonó como campanas lejanas. La flor se abrió por completo y de su centro no brotó un pistilo, sino una llave. No metal, sino algo que parecía hecho de sombra y luz al mismo tiempo, como si fuera a la vez la falta y la promesa de una puerta. «Ahora», susurró la niña, y en su voz eran muchas voces, una de ellas la del propio pastor, cuando aún creía en los milagros. Tomó la llave. En el momento en que sus dedos la tocaron, el mundo tembló. No fue un terremoto, no fue un viento. Era como si la realidad hubiera dudado, como si por un segundo hubiera considerado ser otra cosa. Las casas temblaron, sus ventanas, esos ojos antiguos, parpadearon. La gente en la calle suspiró al mismo tiempo, un sonido único y prolongado, como si todos estuvieran interpretando la misma nota de una canción olvidada. Y entonces, de la nada y de todo, llegó el sonido del agua. No era lluvia. No era un río. Era el sonido de algo desplegándose, como una sábana sacudida en la línea del tiempo.
El pastor miró hacia arriba y vio que el cielo ya no era cielo. Era una tela, un velo fino y tembloroso, y más allá. Además de él, había colores que no tenían nombre. Había caminos que no podían ser seguros. Había algo que no era Dios, ni nada que alguna vez hubiera sido adorado o temido y, sin embargo, los observaba con una curiosidad tan profunda que dolía. El niño se levantó. Ahora ella ya no era una niña. Ahora ella era todo lo que había sido cuando era niña y todo lo que aún podía ser. Le sonrió al pastor y sus ojos eran dos pozos sin fondo. «Puedes abrirlo», dijo. «O puedes quedarte». Y el pastor finalmente entendió que la llave no era para una puerta. Fue por una pregunta. El pastor sintió el peso de la llave en la palma de su mano, fría como el primer soplo del invierno. No hubo ningún candado ni cierre, solo el silencio que precede a una elección. Miró a la niña que ya no era una niña y supo que ella no le estaba ofreciendo una salida, sino un umbral. Más allá de ese velo, las leyes que gobernaban el mundo eran como granos de arena, podían contarse, pero nunca cumplirse. La curiosidad de lo que había más allá no era ni maligna ni benigna, simplemente era vasta, como el océano que no pregunta si sabes nadar antes de tragarte. Con un suspiro, el pastor cerró los dedos alrededor de la llave. No lo usé. No porque temiera lo desconocido, sino porque de repente comprendió que algunas preguntas no deben ser respondidas, sino que deben ser llevadas a cabo. Como la fe. Como duda. Como el amor que persiste incluso cuando no hay más palabras para describirlo. El velo siguió ondeando, pero no se rompió. El niño ahora y siempre sonrió, y su sonrisa fue a la vez un adiós y una invitación. El pastor bajó la cabeza, no en señal de sumisión, sino de reconocimiento. Había un mundo aquí, en este valle, en estas rocas, en esta manada que lo esperaba. Y eso, por ahora, fue suficiente. Cuando volvió a mirar hacia arriba. Y el cielo era solo cielo. Los colores sin nombre se habían disuelto como sueños despiertos. El niño ya no estaba allí. Lo único que quedó fue el viento, el polvo bailando a la luz de la tarde y la llave, ahora cálida como la sangre, que enterró en la raíz de la vieja higuera, donde nadie la buscaría. Y el pastor regresó a su casa.